Revolución Mexicana es hablar de un cambio profundo, es hablar de una transformación en la estructura de un país, una transformación en lo social, lo económico, lo político y lo ideológico. Cuando me refiero a lo ideológico, es hablar del hecho educativo. ¿Cómo es que se transformó? La escuela rural mexicana no podía ser la excepción en esos tiempos, ya que la función de ella era la de enseñar a leer, hablar y escribir en castellano. Las casas del pueblo dieron origen a los primeros maestros de nuestro país en los tiempos de la Revolución, por lo cual estuvieron al servicio de las causas políticas. Así nacen las primeras escuelas rurales, que más tarde, en algún momento, son llamadas fábricas zapatistas. El 20 de julio de 1921, durante el gobierno de Álvaro Obregón, se restablece la SEP, que Carranza había suprimido. En el mismo año, José Vasconcelos fue nombrado el nuevo ministro de la SEP. Crea en 1921 el Departamento Cultural Indígena, que se encarga de los asuntos de las escuelas rurales y primarias foráneas, con la facultad de poner en práctica iniciativas y proyectos. Los maestros misioneros. Al inicio fueron enviados maestros rurales en calidad de ambulantes por todo el país para entender y estudiar las condiciones económicas de los diferentes grupos indígenas. Después, ser nombrados maestros rurales fijos y más tarde monitores que impartían clases en escuelas unitarias. Estas escuelas se fueron multiplicando tanto que al término del gobierno de Álvaro Obregón contaban con 103 planteles, 1,146 maestros, 48 misioneros y 65,000 alumnos. Durante el gobierno de Plutarco Elías Calles, en 1925 se inician las escuelas rurales. Eran escuelas agrícolas, mineras y navales, dadas principalmente a indígenas, tanto hombres como mujeres. Se utilizaban maestros misioneros viviendo en casas del pueblo. Enseñaban la producción rural, higiene, castellano, ciencias naturales, historia y cultura a la patria. El gobierno de Carranza apoyó muy poco a la Secretaría de Educación Pública y con Álvaro Obregón teniendo al frente a José Vasconcelos se forma el Departamento de Cultura Indígena, cuyo principal objetivo fue enseñar con la experiencia, combatiendo el fanatismo, el alcoholismo y la unión prematura sexual, buscando equidad, justicia y democracia para desaparecer las desigualdades entre hombres y mujeres. Siendo oficial mayor de la Secretaría de Educación Pública, Rafael Ramírez impulsó las misiones culturales, creando cursos intensivos en 1926 para mejorar a los maestros del campo. Los primeros ensayos se llevaron a cabo en Cuernavaca, Morelos, Puebla, Colima, Mazatlán, Hermosillo, Monterrey, Pachuca y San Luis Potosí. El objetivo principal era atender a las comunidades en el aspecto material, social y espiritual, enseñando industrias caseras, medicina casera, técnicas agrícolas, baile, deporte y la manera de agruparse en sociedades cooperativas y pequeños sindicatos. En 1926, la Secretaría de Educación expidió una circular en la que se decía que en toda comunidad, ranchería o poblado se formaría un comité que estaría integrado por una persona elegida por los vecinos, que sería el presidente, otra más elegida por la autoridad, una señora elegida por las madres de familia, un alumno adulto elegido por sus compañeros que representaría a los niños, y un maestro que desempeñaría sus funciones
como secretario. ¿Cuál era el objetivo de los comités? Era apoyar y fomentar la educación rural. En 1928, consciente la Secretaría de que las escuelas fundadas no eran suficientes y a lo largo de la República había un gran número de personas analfabetas, y consciente que no contaba con el recurso para solucionar el problema, la Secretaría, secundada por el profesor don Rafael Ramírez, quien creó un plan que puso en práctica llamado Proyectos Rurales. Casa del Estudiante Indígena, 1925. Su carácter vocacional, que no olvidaran sus idiomas nativos. Su función era la enseñanza del castellano, formar líderes consejeros de sus hermanos de raza, formar vínculos de solidaridad entre indios y mestizos, pero en 1932 dejó de funcionar. Al terminar su preparación, estos regresaron a sus lugares naturales. Las razones de su clausura: porque desconectaban al indígena de su grupo racial, formaban ámbitos citadinos que los hacían sentirse repugnancia por su lugar de origen, ámbitos distintos al rural, carácter de terrenos para la enseñanza agrícola. Los oficios no eran propios de comunidades rurales. No se les enseñaba a luchar para llegar al triunfo. No actuaban sobre masas o conjuntos étnicos y sociales. Incorporación para 200 alumnos, institución onerosa. Métodos de incorporación más indígenas. Internados indígenas regionales, Centro de Educación para Indígenas. En 1938 pasa a depender del Departamento Autónomo de Asuntos Indígenas, albergando aztecas, mixtecos, zapotecas, huichol, cora, maya, tlapaneca, chichimeca, huasteca, mazahua. El tema que les voy a explicar es referente al Departamento de Asuntos Indígenas. Hemos de entender que en aquella época el Departamento de Asuntos Indígenas, la educación era muy vaga y muy extensa a su vez. Asimismo, por eso se tuvo que tomar decisiones por parte de la República, del Ejecutivo, para crear organismos federales para expandir lo que es el departamentos y las escuelas de diferentes estados. Asimismo, como los indígenas en aquella época era bastante el gremio que utilizaban y poco la demanda de educación, tuvo que expandir por medio de profesores encargados de dar a conocer lo que era la educación en aquel entonces. Por otro lado, se crearon organismos descentralizados, esto es, órganos que se encargaban de dividir dentro del territorio mexicano la educación por medio de servidores públicos, esto es, aquellos maestros indígenas que se encargaban de ir a las comunidades que se encontraban dentro del territorio. Hemos de entender que en aquella época las comunidades eran muy marginadas. Las escuelas regionales campesinas eran instituciones de enseñanza múltiple para jóvenes de ambos sexos. Su duración de los estudios eran de 4 años y se le dio ese nombre porque pretendía la enseñanza agrícola, ganadera e industrial, así como la enseñanza normal. Se impartía en la Escuela Nacional de Agricultura, en la Escuela Antonio Narro y en la Escuela Práctica de Agricultura. En cambio, en octubre de 1922 se fundaron las Escuelas Normales Rurales, las cuales tenían ese nombre por las siguientes finalidades: para preparar maestros para la escuela de comunidades rurales y de los centros indígenas y mejorar a los maestros de las escuelas rurales. Estas escuelas estaban establecidas en edificios, los cuales tenían tierras de cultivo, huertos frutales y estaban precedidas por la SEP. Ahora
Nos toca a nosotros ser los nuevos revolucionarios, conocedores de nuestra problemática y transformadores de nuestra sociedad. Esto a través del diálogo, la comunicación, la educación como mejores armamentos. Por su atención, gracias.